Participar en el servicio más allá del grupo. Brian S. Australia. Mi nombre es Brian y soy un alcohólico. Mi grupo base es el Grupo Brisbane de Tradiciones en Queensland, que se encuentra en la región nororiental de Alcohólicos Anónimos de Australia. La fecha de mi sobriedad es el 20 de junio de 1977. En los últimos 41 años, he estado activamente involucrado en todos los tres legados de la comunidad. Mi caminar empezó cuando mi padrino, el fallecido John R., me guió a través de 12 pasos de AA. Usando el libro Alcohólicos Anónimos, John me ayudó mucho para introducirme en el primer legado de recuperación de AA. Mediante este proceso, aprendí la importancia de un alcohólico trabajando con otro, como era uno de los principales requisitos para una sobriedad permanente. Cuando tenía aproximadamente 9 meses sobrio, fui a la casa de John para tomar café al término de una junta de AA el domingo por la mañana. Después de una plática general, John me empezó a hablar del grupo de AA y de cómo los grupos como el mío habían iniciado. Me pidió que considerara lo siguiente. ¿Crees que tu grupo y otros grupos de AA a los que asistes brotaron de la nada? Se establecieron mágicamente con solo un tronar de los dedos. Claro que yo sabía que alguien había abierto estos grupos, en algún momento, pero realmente no le di mucha importancia hasta esa mañana durante mi conversación con John hace tanto tiempo. Lo que estaba tratando de subrayar John era que si alguien no hubiera actuado para establecer los grupos a los que yo asistía, probablemente no hubiera permanecido sobrio y no hubiera conocido a toda la gente sobria en los locales, quienes, al compartir conmigo, contribuyeron a mi deseo de avanzar en el programa de AA. Sin estos grupos, probablemente me hubiera perdido. Fue el significado de esta idea que me puso a pensar en no ver los árboles, sino el panorama del bosque. Las palabras de John se quedaron conmigo cuando comencé a pensar fuera de la caja, por así decirlo, sobre el servicio. Más allá de los límites de mi grupo base. Mi primer grupo base fue el grupo Keambellan en Nuevo Gales del Sur. Tenía aproximadamente 30 miembros, y su formato se basaba en la discusión sobre los 12 pasos. Fue en este grupo que tomé mi primer servicio, el cual consistía en recoger la correspondencia una vez por semana del apartado postal en la oficina local de correos. El apartado postal fue una revelación para mí, ya que ahí recibíamos toda la información de Alcohólicos Anónimos de Australia y del resto del mundo. El número del apartado era 602. Era el mismo número que tuve como reo unos 4 años antes. Era irónico que este número ahora representara algo mucho más positivo en mi vida. Al principio del año 1978, Australia celebró su convención nacional en la ciudad de Canberra, donde vivía. Canberra es la capital de Australia y está dentro del estado del territorio de la capital australiana ACT, por sus siglas en inglés. Mi grupo base en Keambellan está del lado de Nueva Gales del Sur, en la frontera de ACT. En esta convención, tuve el privilegio de conocer a 2 miembros de AA de los Estados Unidos. Eran Wesley P. de Florida y Bob P. quien era el gerente de la Oficina de Servicios Generales OSG de Estados Unidos / Canadá en Nueva York. Ambos hombres, que eran oradores en la convención, me hablaron acerca de los 3 legados de Alcohólicos Anónimos: recuperación, unidad y servicio. Cada legado dependía de los otros, como una silla de 3 patas. Sin uno de estos legados, AA no se podía sostener por sí mismo. AA no podía sobrevivir. Recuerdo la manera en que me grabaron la idea de que todo comienza en el grupo base. Fuera del grupo base, estos 3 legados no existirían. Poco tiempo después de la convención, me eligieron como representante de Servicios Generales RSG de mi grupo, y fue entonces que descubrí que tiene múltiples dimensiones el trabajo del paso 12, cuando un alcohólico habla con otro. Vi que llevar el mensaje se podía hacer de muchas maneras, que complementan el 1 a 1 delineado en el capítulo 7 del libro grande. Era una especie de metáfora, no solo, le des a un hombre un pescado, enséñale a pescar. Con esto en mente, mi nuevo trabajo, como RSG abrió el mundo de servicio fuera del grupo, basado en los fundamentos de las 12 traiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial. Como RSG, recuerdo uno de mis primeros proyectos en el que me involucré, que era una campaña de información pública, IP, con la inserción de anuncios en el periódico local. Así como el proceso de colaboración en mi grupo base, participé en una conciencia de grupo en el nivel del distrito local para determinar la mejor manera de que nosotros diéramos información sobre AA al público en general. Pudimos decidir lo que se tenía que hacer, cómo se redactaría del anuncio de IP, quién lo iba a escribir, quién se acercaría a los periódicos para hacer los arreglos y cómo íbamos a pagar los anuncios. Otros detalles que decidimos para el anuncio incluían el número de teléfono local de la oficina intergrupal, por cierto, una oficina con miembros de AA como personal dando servicio voluntario, para contestar la llamada de la apesadumbrada gente que llamaba.
por haber visto nuestro anuncio. Algunos años más tarde, después de que me mudé a South Victoria y estaba trabajando en un pequeño pueblo rural, acaba de terminar de leer el libro menos popular en la comunidad, según Wesley, llamado Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, y estaba fascinado por el efecto de onda que la cena de Rockefeller tuvo en los primeros días de AA. Nuevamente estaba involucrado en el servicio, fuera de mi grupo, base cuando se me acercó una mujer local que me hizo ver que la gente profesional que trabaja con los alcohólicos de la comunidad sabían muy poco sobre AA. Ella sugirió que quizá podríamos hacer algo para mejorar la comunicación con estos profesionales. Le di seguimiento a esta idea en la siguiente reunión del distrito y después de una profunda discusión, el distrito decidió ofrecer una cena a la gente profesional de la comunidad local que tenía algo que ver con el tratamiento y manejo del alcoholismo. En consecuencia, como distrito, contratamos un espacio y el servicio de alimentos para la cena. Entre los 23 profesionales que asistieron, había 2 policías veteranos, 2 directores de escuela, 2 psicólogos y 2 terapeutas de drogas y alcohol. En cada mesa de invitados, colocamos un pequeño paquete de literatura de AA que fue seleccionada específicamente para la profesión de esos invitados. Además asistieron 20 miembros recuperados de AA que se sentaron estratégicamente junto a cada profesional invitado. Se les pidió a estos 20 miembros que leyeran el folleto hablando en reuniones de no alcohólicos antes de la cena. El evento comenzó con la charla de 2 miembros de AA sobre el programa y cómo este había cambiado su vida. Cuando terminaron de hablar, se sirvió la cena. Esto dio la oportunidad a que los otros 20 miembros de AA conversaran y quizá profundizaran sobre algunos puntos de AA con sus invitados. Creo que tuvimos éxito en transmitir el mensaje a estos profesionales, que eran un recurso comunitario muy valioso para utilizarlo al tratar de ayudar al enfermo alcohólico. Hubo un efecto impactante después de la cena. En esa comunidad, observé cómo crecían los números en las juntas de AA con mucha gente que pudo lograr una sobriedad sólida y continua. El éxito de este evento fue un testimonio más del valor del servicio realizado sobre una base estructurada en nuestra comunidad. Mientras escribo esto, en Brisbane, 30 años más tarde, continuamos con esta fórmula exitosa de llevar a cabo cenas para profesionales con la comunidad local. A finales de noviembre de este año realizaremos una comida para los que toman decisiones dentro de los servicios correccionales de Queensland. Tengo la esperanza, si mi área está de acuerdo, de que esto se convierta en un evento anual. Sí, hay un tema que preocupa sobre lo que quisiera hablar aquí, es la actitud en mi país sobre la rotación de nuestros puestos de servicio. Basado en mi observación y experiencia, hay la idea de que uno rota fuera de un cargo de servicio, en vez de que uno rote dentro. Es una práctica común que, cuando termina el periodo de servicio de un miembro, rota hacia fuera del puesto, sin importar si es ocupado o no por otro miembro. Aun cuando haya un reemplazo elegido para el puesto, el anterior servidor le da poco apoyo. El servidor electo es abandonado a su suerte, para trabajar la difícil curva de aprendizaje del puesto. Les explicaré un aspecto de esta idea con el siguiente ejemplo. Recuerdo a un miembro que estaba llevando IP a nivel nacional, quien no pasaba la información de ninguno de sus contactos, que se habían logrado en el cargo, por la confidencialidad. Esta persona era de la opinión de que dicha información se le dio a él o a ella de manera personal, en vez de que fuera el resultado del cargo de IP que él o ella desempeñaba. Esta situación dejó al recién electo que comenzara desde el principio, retrasando los esfuerzos como comunidad. Esta distorsión del principio de AA, en mi opinión, es frecuente. Parece haber una falta de construcción de experiencia a partir de su antecesor, algo que encuentro únicamente en AA de Australia. En los 41 años de mi sobriedad, siempre he estado activo a nivel de grupo a través del apadrinamiento, al igual que he estado involucrado en varios puestos de servicio dentro de la estructura Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. De la misma manera que he sido RSG de varios grupos, he ocupado el cargo de miembro de Comité de Distrito MCD. También he tenido el gran privilegio de servir en la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos de Australia, como custodio regional. Todo el servicio en A comienza en el grupo base y, para que el grupo sobreviva, este servicio debe ir más allá del grupo. Nuestro libro dice, la experiencia práctica demuestra que nada asegurará más la inmunidad ante el alcohol que el trabajo intensivo con otros alcohólicos. Funciona cuando otras actividades fallan. Esta es una verdad en A que no se puede cuestionar. Sin embargo, el significado de esa cita se traduce en muchas maneras de llevar el mensaje de AA intensamente. Es mi experiencia que el servicio más allá del grupo de AA es una manera necesaria y gratificante de llevar el mensaje. Aunque mis esfuerzos son minúsculos cuando veo a la comunidad como un todo, esos esfuerzos me han proporcionado recuerdos felices e inolvidables.
Como la analogía de la silla de 3 pies, los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial, son los 3 pilares que guían la transmisión efectiva del maravilloso mensaje de recuperación al alcohólico que aún está sufriendo. Para concluir, me gustaría relatar un incidente relativamente insignificante que tuvo un importante impacto en mí cuando inicialmente entré en contacto con John R., quien se convirtió en mi primer padrino. Fue el del hombre que llegó a su casa, en una llamada de paso 12. Tenía una actitud escéptica y negativa mientras que John hacía su mejor esfuerzo para conversar conmigo. Mientras compartía su historial, entró a la habitación mi hija de 14 meses y dijo, atrápala, al aventarle un huevo de plástico de juguete. No pudo cachar el juguete. Por el contrario, le pegó en la cabeza. Rápidamente se agachó y recogió el juguete y le dijo a mi hija, ten, amor. El humor que yo mostraba a la familia era el de oso rabioso. No podría haber estado tan infeliz si el juguete me hubiera pegado a mí en la cabeza. Sin embargo, la reacción de John me sorprendió tanto en ese momento, que anhelaba tener lo que él tenía y estuve dispuesto a ir a una junta con él en su grupo base. Más de 41 años más tarde, mi hija está a mi lado, mecanografiando esta presentación para mí.